Son las 9:06 de la mañana, nos vamos a Piura, tomamos contacto ahí con nuestra compañera Vanessa Jiménez, de la que queremos escuchar información respecto del caudal del río Piura. Buenos días, Vanessa. Fernando, Josefina, muy buenos días. Sí, hay bastante tensión en el Bajo Piura, sobre todo en la ribera. Hemos podido observar desde muy temprano que hemos recorrido la zona que los moradores se mantienen a la expectativa. Ellos están al borde, justamente viendo los trabajos que viene realizando el ejército. Están llenando sacos. Las autoridades locales también han estado recorriendo desde muy temprano esta zona en el Bajo Piura. Los puntos vulnerables son Viduque, Simbilá y el puente Independencia, es donde a los moradores también nos indican, hemos hablado con muchos de ellos, y nos indican que en esta parte no están las rocas que se pusieron después del fenómeno Niño Costero del 2017, que servía justamente para reforzar esas riberas. Ellos nos indican que de alguna u otra manera estos trabajos que se realizaron no están en la ribera del río Piura. En tanto, hay que mencionar que ya se alertó a la población acerca de esta crecida del río Piura. Se estima de que a esta hora ya estarían pasando superior a los 1.000 metros cúbicos por segundo por el puente Sánchez Cerro, que es en la zona urbana de Piura. Eso es lo que podemos informar a esta hora. Adelante. Respecto de las rocas que nos dices que no están donde fueron ubicadas, ¿esto significa que la descolmatación del río Piura ha sido mal hecha o no se ha calculado suficientemente la intensidad de las aguas? Sí, lo que nos comentaban los moradores era de que se pusieron las rocas, pero al parecer alguien se las ha llevado, se las ha ido llevando de poco. Esta es una hipótesis. Otra es de que, en efecto, tal como dices, no habrían servido los trabajos de rehabilitación que se hicieron tras el fenómeno Niño Costero. Eso ya es materia de investigación. También la Contraloría ha intervenido en esta situación. Serán ellos los entes encargados de que indiquen y que determinen qué fue lo que pasó exactamente después de este fenómeno del Niño Costero del 2017. De acuerdo, Vanessa, nos ha hablado sobre todo del Bajo Piura. Recordemos que este es, me parece, el único río de la costa que no desemboca en el mar, que por alguna razón nunca han permitido que se haga un canal que permite que todo el agua fluya al mar. Nos ha hablado sobre el Bajo Piura, pero tenemos noticias sobre la ciudad capital de Piura. ¿Hay alguna previsión del CENAMI respecto del paso del río Piura por la ciudad? Bien, con respecto a la ciudad, hasta el momento, desde ayer se manejaban algunos rumores de que ya estaba desbordando el río en la zona de Los Ejidos. Sin embargo, esto después ha sido descartado por las mismas autoridades, por el Centro de Operaciones de Emergencia de Piura. Ellos están a la expectativa porque con ese volumen que te mencionaba de 1.000 metros cúbicos por segundo, no hay peligro en la parte urbana. Ahí tendría que llegar a 1.900 metros cúbicos según lo que nos indica el Centro de Operaciones de Emergencia. Hasta el momento, todo tranquilo en la parte urbana. Muchas gracias, Vanessa Jiménez, por estas informaciones, sobre todo respecto a las amenazas de desborde del río Piura en el segmento más bajo, es decir, más cerca del mar de este río. Muchas gracias y buenos días para ti y para los piuranos que escuchan RPP. En los estudios de RPP hemos recibido al exdiputado venezolano Óscar Pérez, que acaba de regresar de Colombia, estuvo en Bogotá, pero sobre todo, y eso es lo que nos interesa, estuvo en el puente Santander, que une en principio a dos repúblicas hermanas, que bajo Bolívar formaron además una única república, en donde usted asistió y vio como testigo presencial el comportamiento violento, no tanto de la Fuerza Armada Bolivariana, sino de milicias extramilitares, paramilitares, que actúan impunemente. Buenos días, diputado Óscar Pérez. Sí, buen día, Josefina, Fernando, y a todos los amigos de RPP que hasta ahora nos escuchan. Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de viajar a Colombia con ocasión de lo que era el desarrollo de toda esta jornada que tiene y guarda relación con hacer llegar a tantos venezolanos que necesitan ayuda humanitaria para poder superar enfermedades, para poder comer, para que algunos instrumentos médicos quirúrgicos lleguen
lleguen a algunos hospitales. Bueno, pude asistir a Colombia y de manera bien particular pude estar en Cúcuta, en donde se convirtió en el epicentro de lo que era el desarrollo de esta jornada que buscaba llevar la ayuda humanitaria a Venezuela. Y con ocasión de estar en Cúcuta me trasladé el día sábado 23 al puente Francisco de Paula Santander, que está en el norte de Santander, del departamento de Santander, en Cúcuta, y que es un puente que de igual forma como el Simón Bolívar une a Venezuela con Colombia. Allí pude ver en primer lugar el entusiasmo de muchísimos venezolanos y colombianos. Yo estaba muy emocionado al ver cómo los colombianos se volcaron a las calles cuando iban pasando los camiones con la ayuda humanitaria, cómo los colombianos salían gritando de sus casas, alegres por ver el transitar de estos camiones, y con flores en manos, la policía, en un gesto muy lindo, la Policía Nacional de Colombia entregándole rosas blancas a los venezolanos. Y bueno, con ese entusiasmo la gente iba ilusionada hasta la frontera para buscar que ingresara formalmente esta ayuda a Venezuela, y lo que encontramos fue a Policía Nacional Bolivariana, a Guardia Nacional, pero lo más grave, como dice usted, Fernando, a miembros de los colectivos, que son estos grupos paramilitares que actúan impunemente en Venezuela, que comenzaron a atacar desmedida, desproporcionadamente a los venezolanos que nos encontrábamos allí. ¿Qué sabemos a esta hora sobre el paradero del presidente encargado, Juan Guaidó? Mire, el presidente Juan Guaidó está en Colombia alistándose previo a algunas reuniones que ha venido sosteniendo en las últimas horas con altos representantes de gobiernos democráticos del mundo, y se está alistando para ir donde debe estar, que es en Venezuela, al frente de esta gran cruzada de esperanza, de fe y de optimismo que él lidera, que es esa jornada y cruzada de cambio que es indetenible en nuestro país. Él ha dicho que va a regresar por Maiquetía, por el aeropuerto en Caracas. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque tenía un impedimento de salida de parte del régimen de Maduro. Mire, Maduro, Diosdado Cabello deben pensar muy bien lo que pudiesen estar en este momento fraguando en contra de Juan Guaidó. Juan Guaidó, en primer lugar, no está solo. Representa el sentir de todo un pueblo que quiere cambio y el cese a la usurpación. Un pueblo que ha entendido en más de un 80% que es el líder, que es el que encabeza en este momento esta transición que es indetenible e irreversible. Y a pesar de que sabemos que Nicolás Maduro coquetea irresponsablemente en este momento con la violencia, creo que esto sería algo gravísimo que buscaran de atentar contra la integridad física o la libertad de Juan Guaidó. Señor Pérez, ¿por qué las dictaduras en América Latina se ensañan contra etnias originarias? Y es el caso en su país, con una etnia que vive en la frontera con el Brasil. Sí, los pemones. Mire, yo ayer decía en un foro con jóvenes venezolanos acá en el Perú que uno puede analizar el talante de un gobierno o de un líder de algún régimen en cualquier parte del mundo en la manera en cómo trate a los niños, a los ancianos, a los presos políticos y, decía yo, cómo trate a sus indígenas. Alguien que diga que representa a un país como de manera ilegítima pretende hacerlo Nicolás Maduro, que no preserve la integridad cultural, histórica que hay detrás de la etnia Pemón, que es una de las más guerreras que tenemos en el suroriente de Venezuela, en el estado Bolívar, Amazonas, el Delta, definitivamente es alguien que se pinta de cuerpo y alma en su talante criminal. De acuerdo, señor Pérez, el tiempo nos vence. Quería hacerle una última pregunta. Como usted sabe, en Colombia, el Grupo de Lima se ha manifestado contra una intervención militar extranjera, en concreto algunos desean con Fuerza Armada norteamericana. ¿Cuál es el estado de la opinión pública al interior de su país sobre este punto? Intervención militar extranjera. Hay desesperación, y cuando la gente tiene hambre, cuando la gente se está muriendo de mengua, Josefina, don Fernando, en Venezuela la gente se muere, los asmáticos se mueren por no tener un inhalador, que en cualquier botica acá en Lima o en cualquier parte del Perú cuesta 8, 9, 10 soles. La gente se muere por no tener un inhalador para el asma. Y obviamente que hay desesperación y se apuestan a este tipo de salidas
confrontacionales. Militar extranjera. ¿Usted cree que hay un porcentaje importante de que desean eso? La inmensa mayoría. Sin embargo, la inmensa mayoría, y lo digo sin temor a equivocarme, sin embargo, nosotros acompañamos lo que es la posición del Grupo de Lima, que está apostando a mayor consenso, que está apostando a buscar una salida diplomática a este problema. Hay que entender que la diplomacia y la rapidez nunca han ido tomados de la mano, y algo que debo destacar, y creo que es importante hacerlo en RPP, es el papel que ha jugado en todo este proceso el Perú. Su gobierno, su Cancillería, es invalorable lo que ha hecho el canciller Néstor Popolicio y el embajador Hugo de Sela, quien estaba hace poco acá. Es realmente impresionante todo lo que ha hecho la Cancillería peruana. Muchas gracias, señor Óscar Pérez, exdiputado venezolano, y tomamos nota de lo que nos dice, que hay una inmensa mayoría de sus compatriotas, según usted, que aprobaría una intervención militar extranjera, cosa que, como se sabe, no es la línea del Grupo de Lima. 9:18, hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Gracias. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. La mejor mezcla no tiene un solo ingrediente. Por eso Estudio 92 preparó para ti Estudio Paz Lollapalooza Chile. Un pase para el festival con la mezcla musical perfecta. Para ser uno de los 4 ganadores de esta increíble experiencia, sintoniza Estudio 92 e ingresa a nuestra web. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 9:20 de la mañana y recibimos ahora al economista Juan José García. Él es el director del flamante Instituto Peruano de Cannabis Medicinal, una organización privada. Usted es, por lo demás, también miembro de una asociación de defensa de los contribuyentes y queremos conocer cuál es su punto de vista sobre el reglamento de la ley del uso de cannabis para medicina. Cannabis es el nombre técnico de la planta que llamamos marihuana, que ha sido publicado hace pocos días y que será implementada en la brevedad posible. Su punto de vista sobre el reglamento, por favor. Claro, gracias por la invitación. Antes que nada, nosotros desde el Instituto consideramos que la aprobación del reglamento marca un hito histórico en el país, porque va a permitir que miles de pacientes que antes se atendían en la informalidad accedan a tratamientos que tengan cierto estándar de calidad. El reglamento es bueno,
tiene cosas muy positivas, pero también supone una gran mejora respecto a la última versión prepublicada por el Ministerio, pero todavía hay unas cosas que se pueden mejorar. O sea, hay cosas buenas, cosas malas y cosas feas. Las buenas, un tema importante es que se ha simplificado enormemente el registro de los pacientes. Antes se le exigía que tengan un estudio clínico, un estudio médico muy detallado. Ahora el registro es como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, online. Eso es algo muy positivo. Otro tema positivo es que el plazo de las recetas se ha ampliado. Antes era de 3 días, ahora es de 30. Eso también es una mejora. También un error que tenía la antigua versión es que no se diferenciaba entre cannabis psicoactivo y no psicoactivo. El psicoactivo es si tiene más de 1% de THC y el no psicoactivo si tiene menos, ¿no? Y esto impacta directamente a la hora de recetar el cannabis. Cuando algún paciente necesita un tratamiento de cannabis, un médico le tiene que recetar este medicamento, pero cuando le va a recetar el cannabis psicoactivo sí tiene que tener una receta especial, si es que tiene una alta concentración de THC. Si es menor, no. Eso en el lado de las cosas positivas. Otro aspecto muy positivo también que se ha probado es el tema de la exportación. En la versión original no se había considerado eso. Eso es algo muy positivo que va a terminar beneficiando al país inevitablemente. ¿Exportación o importación? Exportación. Porque importación también se habla de la importación también. La importación ya estaba conseguida, pero ahora se permite la exportación siempre que se cumpla lo expuesto en el reglamento de estupefacientes y psicotrópicos, que es una regla, es una norma que ya existía. ¿Por qué no permitir el autocultivo, el cultivo asociativo? Ese es un tema que en verdad nosotros todavía no. La opinión que tenemos es que primero el Estado está yendo con cuidado para ver cómo evoluciona la industria y yo creo que con el tiempo el autocultivo va a ser, digamos, que una realidad, ¿no? ¿Pero qué pasa con quienes están haciendo este autocultivo para sus familiares? ¿Qué sucede en este momento? Justo ese tema es el importante, ¿no? O sea, si nosotros buscamos poner primero la salud de los pacientes, eso se tiene que discutir tarde o temprano porque se viene realizando desde hace años en la informalidad. Está en un vacío legal ahora. Reglamentario. Está en un vacío reglamentario, sí. Nosotros hemos identificado 3 trabas que se tendrían que eliminar para que el autocultivo sea viable acá en el país. La primera es un tema legal, porque por el reglamento como está actualmente no permite que las personas naturales o cualquier empresa o cualquier asociación que no sea un establecimiento farmacéutico pueda manipular la planta. Entonces esto es algo que tiene que cambiar para que las personas puedan manipular la planta en sus hogares. Un segundo punto que es importante es el tema de control, los riesgos. Ya el reglamento es bastante estricto en cuanto a los temas de seguridad para que no se desvíe la producción. Se tendría que buscar algún mecanismo que mitigue el riesgo de que la producción del autocultivo se derive a fines ilícitos. Es decir, usos recreacionales y no médicos. Correcto, médicos. Para eso tienen que acceder a un banco de semillas específico que tenga ciertas cepas muy determinadas y no solamente eso, también el Estado tiene que brindar la información para que determine qué cepa o qué concentración de cannabinoides sirve para tratar tal o cual condición médica, ¿no? Que ese es el vacío de conocimiento que todavía no se tiene. En la práctica, según su instituto y lo que ustedes conocen, ¿cuáles son las enfermedades que vienen siendo tratadas con más éxito usando elementos químicos del cannabis o marihuana? Mira, te cuento un caso muy interesante. Normalmente el tratamiento de quimioterapia para cualquier tipo de cáncer genera náuseas sobre todo en niños. Una investigación publicada en Cochrane, que es un journal muy importante, ha determinado de que el tratamiento de cannabinoides para reducir la inducción al vómito, las ganas de vomitar de los niños, es altamente efectivo. Es una investigación que ha arrojado resultados positivos, pero que se tiene que continuar. Se descontinuó porque se utilizaba el cannabinoide del THC, que tiene efectos psicoactivos, ¿no? Pero sí hay un beneficio claro. También sirve para tratar temas de dolor crónico, aquella persona que tenga alguna lesión o que haya tenido alguna enfermedad grave y que arrastre un dolor crónico, los cannabinoides sirven para mitigar ese dolor. De hecho, Francesca Brillo es un caso vivo de eso. Ayer estuvo acá, sí. Sí, vi la entrevista. Bueno, señor, muchas gracias, Juan José García, por explicarnos los alcances de este reglamento que va a permitir que en nuestro país ciertas dolencias sean tratadas a partir de elementos derivados de la planta llamada cannabis, normalmente llamada marihuana. Muchas gracias, que tenga usted buenos días y que la medicina avance en nuestro país en todas sus manifestaciones. Nos vamos al aeropuerto Jorge Chávez, al aeropuerto internacional, ubicado en el Callao. Si hay ahí nuestro compañero
compañero Mariano Calvera, que tiene informaciones que darnos un día después de que la Municipalidad Provincial del Callao haya querido clausurar el aeropuerto internacional. Mariano, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Josefina. Así es, estoy en la puerta número 5 de llegadas internacionales del aeropuerto Jorge Chávez. Estos letreros de clausura continúan en todas las puertas del aeropuerto. Sin embargo, este continúa operando normalmente. Vamos a conversar con el representante legal del LAP, el concesionario del aeropuerto, señor José de la Cruz, para que nos explique exactamente por qué que se aplicó esta medida y qué es lo que está pasando. Porque justo hoy hablábamos con los representantes de la Municipalidad del Callao y nos decían que el concesionario no había cumplido con esta disposición que ordenaba que en cada 100 metros se coloque este letrero que dice: en este local está prohibida toda clase de discriminación. En el aeropuerto, por parte del aeropuerto, hay 4 de estos letreros, pero al parecer es insuficiente. Señor de la Cruz, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cosa falta por cumplir para que se levante esta medida? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Primero que nada debo de desmentir lo que ha indicado la municipalidad. La ordenanza 026-2009 en ninguna parte indica que se debe tener una cantidad de letreros por cada metro cuadrado de un local, ¿ok? Solamente indica en el artículo 7 y al pie de la letra lo voy a indicar que todos los establecimientos comerciales y o servicios abiertos al público ubicados dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao obligatoriamente deberán contar con un cartel o aviso público con una dimensión de 30 por 40, instalado en un lugar visible con el siguiente texto: en este local está prohibida toda clase de discriminación. Y esto puedes acompañar. Vamos a ingresar, Fernando, rápidamente al aeropuerto, donde ya vemos, por ejemplo, estos letreros. ¿De qué medida, disculpe? De 30 por 40. 30 por 40 es un letrero color negro con letras amarillas que dice: en este local está prohibida toda clase de discriminación. ¿Cuántos tendrían que tener ustedes colocados, digamos, para que se cumpla con la disposición municipal? De acuerdo a lo que dice la ordenanza, solamente deberíamos tener un letrero. Es lo que indica la ordenanza, un letrero y con la medida y con esa frase. Nosotros, teniendo un solo letrero, ya cumplimos con la obligación. Cabe indicar que el 11 de febrero nosotros presentamos nuestros descargos a la municipalidad con la atención al señor Miguel Mucha, de gerente de regulación de comercio, donde le adjuntábamos copia de la multa y el pago que nosotros habíamos realizado el 11 de febrero, cantidad de 525 soles, y adicionalmente le adjuntamos 2 fotografías con los letreros indicando que ya se procedió. Cumplido con colocar los letreros. Es más, esta fotografía es la de esta zona de aquí. O sea, digamos que para cumplir con la disposición únicamente era necesario un solo letrero y ya, digamos, si queríamos seguir al pie de la letra con lo que establece la... Así es. Y lo que se ha dicho el día de hoy, los voceros de la municipalidad, es que deberíamos tener un letrero cada 100 metros, cosa que no indica la ordenanza municipal. La ordenanza lo único que indica es la medida y la frase que debe contener esos letreros, ¿no? Correcto, es la versión del app. Fernando, Josefina, no sé si tienen alguna pregunta en cabina. Muchas gracias, compañero, por esta información desde el aeropuerto. Realmente haber pretendido clausurarlo o poner carteles en ese sentido parece uno de los grandes desatinos que hemos visto durante los últimos tiempos. Y vaya que si hay competencia. 9:30. Hacemos una pausa y continuamos con nuestro programa Ampliación de Noticias. Lourdes Flores Nano reconoció en RPP que mantuvo una reunión con representantes de Odebrecht en el 2010, antes de las elecciones a la alcaldía. Insistió en negar que haya pedido dinero a la empresa brasileña. La Municipalidad del Callao rechazó los cuestionamientos por la clausura de algunas de las puertas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al insistir a que respondió a denuncias por discriminación. El río Piura incrementó su caudal en las últimas horas y se espera que para las 10 de la mañana alcance su umbral crítico y podría ocasionar inundaciones en la unión Sechura-Catacaos. El periodista Jorge Ramos fue liberado tras permanecer retenido en el Palacio de Miraflores por orden de Nicolás Maduro, quien consideró incómoda la entrevista que le realizaba el periodista.
Arribó a Vietnam el líder norcoreano Kim Jong-un después de un viaje en tren de 66 horas, un día antes de su segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se espera que en las citas se impulse el proceso de desnuclearización del régimen norcoreano. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchi-Roca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. Son las 9:35, nos vamos a Chiclayo, donde se halla la doctora en meteorología Elizabeth Silvestre, a la que entrevistamos el día de ayer y que nos dijo que no estaba excluido que hubiese una lluvia en Lima semejante a la que hubo por última vez en 1925, es decir, además de 90 años. Al parecer, sus palabras han sido mal interpretadas, llevando a ciertos temores y exageraciones. Doctora Silvestre, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Explíquenos, por favor, para saber exactamente cuál es el estado de las previsiones de lo que nos queda de este verano bastante irregular. Bien, en principio quería aclarar que el tema de la recurrencia de los eventos, digamos, eso es un proceso natural del comportamiento climático y atmosférico. Eso significa que debemos tener una memoria climática de lo que ha pasado hace muchos años y que esto podría volver a ocurrir, y considerar que las condiciones anteriores son diferentes a las de hoy. Antes había cobertura vegetal en Lima, ahora no la tenemos en la ciudad, ¿no? Eso. En segundo lugar, lo que habíamos nosotros mencionado es de que sí,
realmente hay un pico de altas precipitaciones que se van a dar en las próximas 2 semanas. Aún esperamos todavía este comportamiento similar hasta las próximas 2 semanas. Y después estos van a ir disminuyendo. Eso pensando en la costa norte y la parte central en las zonas altas, ¿no? Y en la región amazónica. Y eso creo que ya lo estamos sintiendo un poco en los impactos cuando vemos que bueno, esto de Chaclacayo y Chosica viene de las partes altas, ¿no? Son zonas altas. Y ese es el panorama que tendríamos para las próximas 2 semanas. No es que Lima se vaya a inundar, estamos diciendo que hay un proceso recurrente. Y frente a esto, la parte científica y las entidades técnicas tienen que estar preparadas y entender e identificar cuál es la recurrencia de este comportamiento de precipitaciones a escala local en nuestro país. De acuerdo, entonces queda excluido que haya una previsión sobre una lluvia intensa que pueda afectar la zona de Lima. Es una posibilidad, porque ya hubo una vez en el año 25, pero no estamos ante una previsión. Así es, exactamente. Bueno, muchas gracias. La hemos entendido muy bien, señora vicerrectora de la Universidad de Chiclayo. Muchas gracias y buenos días. Son las 9:37, pasamos de las turbulencias climatológicas a las turbulencias institucionales, una que no nos esperamos, al interior de un gremio empresarial peruano, el de los exportadores, ADEX, que es una asociación que existe desde los años 70, es decir, hace más de 45 años. Estamos ante uno de los 2 candidatos que se presentan para la presidencia de ADEX, el señor Eduardo Amorortu, especializado en el rubro de la exportación de servicios, logística, puertos, y que por razones que no logramos entender pretende ser excluido en la mesa, como se dice en fútbol. ¿Qué está pasando en ADEX, señor Amorortu? ¿Quién no quiere que usted sea candidato? Bueno, Fernando, el tema, ante todo, gracias por la invitación. Sí, bueno, ADEX tiene una larga tradición, de más de 45, casi 45 años de elecciones bastante buenas, pero ahora, en las últimas tres elecciones han habido siempre algún tipo de irregularidades, ¿no? En la primera, el año 16, el presidente actual tuvo una gestión en el registro públicos, digamos, en la cual se hizo un cambio de una empresa que no debe hacerse, y es un tema que es por demás ilegal, porque se puso a una empresa que no debía constituirse en directora, digamos, ¿no? El año siguiente, las elecciones pasadas, también eliminaron al otro competidor, compitiendo con el presidente actual, usando términos, como dice, para tratar de lograr la descalificación en la mesa, y lo lograron, ¿no? Cuando la intención en ADEX siempre ha sido tratar de ir a una elección normal, ¿no? Normal. Este año resulta que se nombra a un comité electoral, y el comité electoral ha procedido realmente de forma insólita en varios aspectos, y pese a que nosotros como socios hemos trabajado desde julio de este año para hacer una propuesta clara que le hemos planteado en todas partes. Hemos dicho que tenemos que hacer cosas importantes, tenemos 10 ejes de trabajo, ¿no? Esos ejes tienen que ver con el drawback, tienen que ver con la competitividad y la infraestructura, tienen que ver con el tema tributario, con reforma del Estado, con lucha contra la corrupción, la mejora de los centros académicos que se han caído mucho en este periodo, la sostenibilidad en el medio ambiente. Nosotros creemos que el medio ambiente es un tema fundamental, innovación y desarrollo, pymes, hay que realmente hacer un trabajo serio y real en pymes, no un tema político. En muchos casos las pymes los usan muchos como una gestión política, darle un caramelo y luego usarlas para que los apoyen en cosas, ¿no? Y luego... Estamos viendo, mientras que conversamos, disculpe que lo interrumpe, las imágenes del aeropuerto Jorge Chávez hace unos instantes, ya creo que siguen siendo, las cambiaron. Usted trabaja en logística, me ha dicho su empresa para exportación. ¿De qué manera noticias como esta nos afectan? Bueno, afectan directamente, sin duda, para comenzar, la imagen del país, ¿no? La imagen del país, en lo cual
genera un rebote importante en la prestación de servicios, ¿no? Porque el turismo es la primera fuente, una de las primeras fuentes de ingreso ahora en servicios. Esto nos afecta porque no debería pues darse un tema en el cual no se pone de acuerdo. Creo que es un tema de ir al aeropuerto y, bueno, hoy me parece que debes tener en vez de uno, porque el aeropuerto sí sostiene que tiene uno, lo cual es muy poquito para el tamaño, evidentemente, del aeropuerto, ¿no es cierto? Sí, el tema de los avisos de no discriminación, porque ha habido discriminación, es un problema serio. Nosotros, justamente, el último tema que tenemos es justamente igualdad de género, ¿no? O sea, nosotros íbamos a nuestra lista con 3 mujeres y 3 hombres. ¿No? Vaya, están dando ejemplos en varios campos. Ahora, lo que no entiendo, el año pasado el Perú ha batido su récord histórico de exportaciones, sí, 48.000 millones de dólares. Estamos mejor que nunca. ¿Cómo es posible que los actores de este milagro económico estén peleándose en la mesa para ver quién es el presidente de su gremio? Sigo sin entender la explicación que haga razonable que alguien quiera descalificar su candidatura. Sí, Fernando, no es un pleito. El problema es ese, que no es un pleito, es algo generado internamente, ¿no? Pero los pleitos son generados internamente, precisamente. Sí, bueno, claro. Lo que pasa es que, te digo, es un tema que parte internamente de una gestión muy poco eficiente, con mucho problema en general institucional. Hemos perdido la representación hacia afuera. O sea, hemos trabajado muy arduamente, pero nos falta hacer mucho más de lo que podemos hacer. Podemos hacer muchísimo más. Entonces, el tema está en que la administración actual está participando de la gestión y parte con una carta que le envía la administración al comité electoral descalificando a una señora, justamente una señora de nuestro comité. Entonces, eso el comité electoral lo ha sostenido y lo mantiene como un tema sagrado, cuando el que manda en la institución es la memoria anual del presidente. En la memoria anual del presidente el año pasado, la señora Maggi está en la lista de directores. Bueno. Y ellos la eliminan. Entonces, y lo siguen sosteniendo. En cambio, de la otra lista le permiten, y esto es ilegal, porque al final igual habrá un reclamo, y eso es lo que pasa. Que cuando alguien se excede, empiezan a haber pues los problemas, ¿no? Y cuando alguien pretende eliminar a alguien que no lo puede eliminar, porque legalmente es imposible que lo elimine, no puede eliminarnos, no hay forma, porque quiere decir que usted mantiene su candidatura para el jueves. Nosotros mantenemos nuestra candidatura el jueves. Pero si un comité electoral decide que usted no es apto para presentarse. Él es la autoridad superior y le reconocemos en la elección, pero podremos apelar. ¿Ayer hubo una asamblea? Bueno, nosotros le pedimos al presidente con tiempo, oportunamente, el 15 de febrero, que haga una asamblea. ¿Se hizo? No la convocó, no nos contestó. O sea, los 73 socios que pidieron, que no somos cualquiera, porque hay socios de categoría 1, varios, categoría 2, 3, 4 y 5, pedimos la asamblea y él simplemente no nos contestó. Pero cuando empezaron a ver que salía en los periódicos, que empezábamos a reclamar y que convocábamos nosotros la misma asamblea, nos dicen, es ilegal. Bueno, puede ser ilegal o no lo vamos a discutir, pero igual queremos reunirnos. Y ayer no nos dejaron entrar. No solamente no nos dejaron entrar, sino que le pasaron una comunicación a los empleados, alertándolos como si fuera a entrar una banda de delincuentes. ¿Al local de ADEX no lo dejaron entrar? No, y les pasan este comunicado a los empleados. Te lo voy a leer y tú vas a caer desmayado. Dice, por disposición de la presidencia y con respaldo de la mayoría de los miembros, totalidad del Consejo Ejecutivo, en resguardo de la seguridad e integridad del personal, se ha dispuesto a suspender las labores de nuestra sede institucional en San Borja del lunes 25 de febrero a partir de 13 horas. Para efectos laborales, todos los trabajadores, etcétera. Vaya, cosa, dice acá, integridad física, que vamos a ir. Van a ir los parece que le han visto los asaltantes de un subversivo peligroso, señora Amorós. Somos 73 socios. Lamentamos que los gremios se puedan hallar en una situación así. Yo termino diciéndote que lamentablemente estamos en una temporada, en una época en que tenemos que pelear contra la corrupción.
Y la corrupción comienza pues en los gremios, en los sitios más bajos, ¿no? Y iba subiendo, ¿no? Señora Morror, esperaremos el jueves, ¿no?, a ver si todo discurre como debe ser y veremos quién es el presidente elegido, esperamos, de la manera más limpia posible en ADEX. Sería un ejemplo pésimo que no fuera el caso. Nosotros igual, porque los padres nuestros, la gente que creó ADEX, no la creó con las ganas de que compita una sola persona, claro, y que además eso se ha decidido en la administración. Señora Morror, le tomamos la palabra y el jueves estaremos dando cuenta de las elecciones en ADEX. Democrática. Naturalmente, nuestros micros están abiertos para que el otro rival suyo pueda expresar su punto de vista. No, bueno, pero quiero decir que tendrá un punto de vista, porque aparentemente alguien lo quiere favorecer, ¿no? Muchísimas gracias, señora Morror. Tú que tenga buenos días. Son las 9:47. En unos segundos regresamos a la parte final de nuestro programa de hoy. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards, la voz original de Dishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Compra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda. Licenciado por Updike. Produce Audio Factory. RPP, el medio en el que puedes confiar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hay 2 libros que yo no me puedo olvidar. Primero, El Principito. Me encanta, ¿no? El mensaje maravilloso. Y otro que es Desde el Jardín. Como mensaje inclusive para los niños desde chiquitos. El Principito les va a quedar hasta grande. Yo cargo un librito siempre del Principito. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Dorbegoso y mi libro favorito, en verdad tengo varios, pero el primero que siempre me salta a la mente es uno que se llama Mr. Vértigo de Paul Auster, que trata de la relación de un profesor con un alumno, que es un profesor que encuentra a un niño en la calle, que es literalmente un hijo de P, y el profesor le dice, si tú vienes conmigo, yo te voy a hacer volar.
y literalmente lo hace volar, me conmuevo, perdón. Los invito a leer, es en verdad una experiencia maravillosa y encuentren ustedes su libro favorito porque el mundo de la lectura creo que es el mundo más lindo y más hermoso y más grande al que uno puede entrar. Y 51 de la mañana, hemos tomado contacto esta mañana con el norte de Perú, tanto Piura como Chiclayo. Hace falta ahora ir hacia el sur, en particular a Arequipa, en donde se reportan dificultades en el tránsito por la carretera panamericana sur. Tomamos contacto con nuestro compañero Pablo Rojas, que tiene informaciones sobre este tema. Pablo, buenos días. Fernando, ¿qué tal, Josefina? Muy buenos días. A esta hora de la mañana, cientos de vehículos están estacionados en el sector de La Planchada, en el distrito de Ocoña, tras la caída de gran cantidad de arena y piedras por las fuertes lluvias que se registran en la costa arequipeña. Maquinaria de Provías y del gobierno regional de Arequipa ha habilitado solo un carril para el paso de vehículos cada 15 minutos, lo que ha provocado largas colas en ambos sentidos de la vía. La venta de pasajes en el terminal terrestre de la Ciudad Blanca se realiza con normalidad. El trayecto entre Arequipa y Ocoña tiene una duración de aproximadamente 5 horas, por lo que se espera que hasta ese momento el paso se normalice. Las fuertes lluvias han provocado que hasta el momento se registren 3 deslizamientos de este tipo de arena y rocas en toda la temporada de lluvias que se registra este año. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Pablo. Tomamos nota entonces de las dificultades que han llevado a usar la carretera panamericana sur en Arequipa en uno solo de los sentidos alternadamente cada 15 minutos, lo que naturalmente genera colas que podemos imaginar. Son las 9:53, nos despedimos, sigan en la sintonía de RPP. El día de hoy cubriremos esta reunión internacional importante que se espera entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte, de la cual se dice que podría salir el fin oficial de la guerra de Corea, que si bien se mantuvo con armas en los años 50, se mantiene jurídicamente hasta el día de hoy. Iniciativa entonces de Donald Trump, buscar poner fin, lo cual supone naturalmente conseguir que Corea del Norte renuncie a dotarse del arma atómica. Veremos qué resultados da esta segunda cita cumbre entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump. Son las 9:54, los invitamos a todo lo largo a seguir en la sintonía de RPP y quedarse ahora con el chef Gastón Acurio, que tiene que darnos una receta muy importante, el chupe de oyucos. Buenos días y buen apetito. Buenos días.